¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenos días, tardes, noches. Ya sabéis que yo grabo las clases cuando puedo, yo me imagino que vosotros también la veréis cuando buenamente podéis y cuando buenamente os organizáis, ¿no? Esta mañana no he podido grabar la clase, me hubiera gustado dejarlo hecho esta mañana, pero ha sido total y completamente imposible. Hoy las dos pequeñas estaban on fire. Bueno, en fin, he tenido que organizar de una forma distinta y hasta ahora no he podido grabar las clases. Eh, bueno, no os explico nada, os mando un correo electrónico. Esta clase la estoy grabando el jueves, por tanto, es correo electrónico lo recibiréis el jueves. Y yo creo que tenéis tiempo para organizaros tranquilamente, ¿vale? Lo único que os meto hoy un poquito ¿cómo se llama esto? A pie cambiado es la actividad que hubiéramos hecho mañana viernes, si hubiéramos tenido clase. Más que nada porque me gusta hacer con vosotros un seguimiento, ver que más o menos tenéis las cosas claras. Y nada, os he metido ahí pues unos cuantos ejercicios. Os he metido un ejercicio de descuento comercial, otro ejercicio para calcular el VTS y el valor nominal y contable de unas acciones, uno donde tenéis que hacer la gráfica del umbral de rentabilidad y otro de de hacer una valoración de existencias, ¿vale? Son ejercicios bien, tienen su punto, tienen sus cosas, son de selectividad y confío en vuestra responsabilidad, confío en que lo vais a hacer tranquilamente en casa, vais a coger vuestros apuntes, los vais a mirar y vais a intentar realizarlos eh, sabiendo que están resueltos. O sea, muchos de estos ejercicios, como son de selectividad, son de hace poco tiempo, son de la Comunidad de Madrid. Es decir, si buscáis los enunciados hacia 3 4 años hacia atrás, los vais a encontrar. Por lo tanto, yo entiendo que vais a querer hacer ver las cosas y que vais a evaluar vuestro conocimiento, ¿vale? Y a evaluar vuestras capacidades en función a esos ejercicios compuestos. Bueno, seguimos con el tema 10, las inversiones en la empresa. De aquí ya hemos visto las lecciones de inversión, estuvimos hablando de los tipos de inversiones, os estuve explicando cómo funcionaba ¿cómo se llama? El BAN y el TIR. Dentro del BAN y el TIR, cuando llegamos aquí, no sé por qué, es una... No sé si lo expliqué bien o no lo expliqué bien, pero como no pasa nada por volver a repasarlo, quiero que tengáis clara una cosa, ¿de acuerdo? Cuando calculamos el BAN, yo creo que sí que lo expliqué, ¿vale? Y creo que lo expliqué desde este punto de vista. Cuando calculamos el BAN, esta K que tenéis aquí, es el coste del capital, ¿vale? Es el coste del capital asociado a la inversión. Es decir, es ¿cómo se llama esto? Es, por decirlo de alguna forma, lo que tengo que actualizar, esos flujos netos de caja a día de hoy, el presente, ¿vale? Y luego, por otro lado, cuando calculamos la TIR, esta R que tenemos aquí, es el tipo de interés mínimo que le tengo que pedir a esa inversión para que sea rentable. ¿Vale? Si el tipo de interés, ¿cómo se llama esto? Está por encima, pero el del proyecto de la inversión, no el que estoy calculando aquí, ¿de acuerdo? El del proyecto de la inversión. Porque el que estoy calculando aquí es muy parecido a este que tenemos aquí. De hecho, la explicación con este gráfico, con esta R y con esta K. Sí, sí. Ahora que lo estoy viendo, lo estoy pensando, en el momento que os lo expliqué, sí. Yo creo que sí que quedó claro, ¿vale? Simplemente recordaros y reafirmar con vosotros, ¿vale? Que esta K es el coste del capital, que esta R que tenemos aquí es el rendimiento mínimo que le tengo que pedir a esa inversión para que el BAN sea cero, ¿vale? Cuanto mayor sea la K, los flujos netos de caja se me irán actualizando y por tanto, pues lo que sucedía en el gráfico, todo se me acercará al desembolso inicial, con lo cual no me interesará que la K sea muy alta, ¿no? Y ¿y cómo se llama esto? Y al revés, ¿vale? Cuando la K sea más pequeñita, es decir, que esta R que tenemos aquí calculada, fenomenal. Aquí tendremos un rendimiento de la inversión, tendremos una K que será el coste del capital y por tanto ese rendimiento de la inversión estará por encima de lo que me cuesta el dinero. Entonces en ese caso, lo que tenéis aquí, ¿vale? Tenéis la R, tenéis la K, tenéis el rendimiento asociado, pues el rendimiento de la inversión tiene que ser mayor que el coste del capital. El rendimiento de la inversión, si es igual al coste del capital, es indiferente. Y si el rendimiento de la inversión es menor que el coste del capital, pues caca de la vaca Tomasa. Y ya está. Bueno, seguimos por tanto. Pim, pam, pum, ya estamos aquí. Mirad, esto es, bueno, no, breve de explicar. Sí, tiene que ver con las amortizaciones y tiene que ver con un concepto que luego vamos a ver tranquilamente en el balance, ¿vale?
Fijaros, tengo que la depreciación es la pérdida del valor de los bienes de la empresa como consecuencia de su uso, el paso del tiempo o envejecimiento tecnológico. La depreciación es cuando nos vamos haciendo viejos, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, es la obsolescencia, es de alguna manera medir el paso del tiempo dentro de la empresa. Y la única forma que tenemos para medir las cosas dentro de una empresa es llevarlo a un término económico, llevarlo a euros, ¿vale? Por tanto, la amortización es la expresión económica de la depreciación. Amortizar un bien supone cuantificar su depreciación, es decir, reflejar la parte que se ha consumido del valor total de un bien durante un periodo de tiempo. ¿Y qué sucede con esto? Pues la verdad que la amortización es un concepto muy chulo para explicar lo que es un coste, lo que es un pago y lo que es un gasto. Aquí no lo tenemos, ¿vale? No lo tenéis en los apuntes. Más adelante lo vuelvo a desarrollar. Pero ya de alguna forma hemos introducido lo que es un coste. El coste lo estuvimos viendo cuando calculamos los costes fijos y los costes variables. ¿Os acordáis, no? Pues mirar, cuando yo, por poner un ejemplo sencillo, me decido comprar un coche, además yo creo que es un ejemplo que hemos visto en clase, imaginaos que ese coche me cuesta 10.000 euros y decido que lo voy a amortizar durante 10 años. Durante esos 10 años, la pérdida de valor que tiene ese vehículo para mí es de 1.000 euros. Bueno, pues imaginaros que no solamente asumo esa pérdida de valor, sino que genero como una pequeña bolsa, ¿no? Un ahorro, por decirlo de alguna forma, para el día de mañana, cuando hayan pasado los 10 años, si todos los años yo voy retirando 1.000 euros, ¡pum! Cuando llegan los 1.000 años, uy, cuando llegan los 1.000 años, todos muertos. Cuando llegan los 10.000 euros, cuando pasan los 10 años y alcanzamos esos 10.000 euros ahorrados, me puedo comprar un coche nuevo, ¿no? Por tanto, fijaros, si yo todos los años doto, por decirlo de alguna forma, esos 1.000 euros a un fondo, es un gasto. ¿Veis? Pero es un gasto para mí, dentro de mi empresa. Es un dinero que estoy dejando a un lado, que estoy de alguna forma no reconociendo, ¿vale? Y si todos los años yo ese gasto lo voy sumando, pues para mí tiene un coste, ¿no? Es menos valor de las cosas. Posteriormente veremos, cuando hacemos un balance y calculamos los activos, todo aquello que vamos amortizando, pues es menos valor de lo que tenemos dentro de la empresa. Es el coste de su uso. Lo he estado utilizando durante ese periodo y he sido capaz de asociar un coste para ese material. Por tanto, es menor valor de mi activo. Pero luego, por otro lado, tenemos que la amortización, por eso digo que es un concepto muy chulo para explicar la diferencia entre coste, gasto y pago, no constituye un pago, ¿vale? Cuando calculamos los flujos netos de tesorería dentro de una inversión, la amortización la tenemos que tener en cuenta para calcular el beneficio que me queda, porque de ese beneficio me van a cobrar un impuesto de sociedades. Bueno, aquí es hilando muy fino y suponiendo que la empresa a nivel global va a tener un beneficio, ¿no? No tiene mucho sentido hacerlo a nivel de proyecto, pero sí que lo tenemos que tener en cuenta porque sí que es cierto, sí que es verdad que el impuesto de sociedades, ese impuesto que tenemos que pagar todos los años como empresa del 25%, es menos valor. Es dinero que no puedo contar con él, es dinero que me va a quitar de alguna forma el Estado porque tengo que contribuir con mis impuestos, ¿no? Bueno, pues la amortización, esa amortización que vamos notando todos los años, no formaría parte de ese flujo neto de caja. ¿Por qué? Porque no es un pago que yo estoy realizando a un proveedor, no es un pago que yo esté realizando a un tercero, no es un pago que sale físicamente de mi empresa, sino que es un dinero que se queda dentro de mi empresa. ¿Lo veis? Es decir, no es un dinero que sale fuera, no va a servir para pagar absolutamente nada. Lo único que estoy haciendo es retirarlo, como si estuviera haciendo un ahorro. No estoy pagándoselo a nadie, no se lo estoy dando a nadie, lo estoy ahorrando en mi cartilla de ahorro, ¿no? Esos 1.000 euros que estoy retirando todos los meses para comprarme ese coche, no es un pago que yo esté realizando a nadie, es algo que yo estoy retirando, ¿vale? Para mí es un gasto, porque es algo con lo que no puedo contar, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un presupuesto, los ahorros, esos ahorros que queremos tener a lo largo de un periodo, los tenemos que considerar como si fueran un gasto, ¿no? En la empresa lo llevamos a una reserva. Para nosotros sería un ahorro. Pero es un ahorro que no vamos a tocar. De algo que el día de mañana nos va a hacer falta para poder comprarnos ese coche. ¿Vale? Por tanto, esa es la parte en la que sería un gasto. Pero claro, utilizar ese coche durante todos los años de vida que tiene significa un coste para mí. El primer año tiene un coste de 1.000 euros, porque yo ya valoro el coche en 9.000. Pero es que el segundo año, como he vuelto a amortizar otros 1.000 euros,
ese gasto que estoy retirando para comprarme el coche el día de mañana, ya para mí tiene un coste de 2.000 euros. Ya mi coche no vale 1.000, vale 8.000. Ha perdido 2.000 euros de valor, por decirlo de alguna forma. Eso es un coste. Es el coste que yo he valorado que se me está depreciando mi vehículo. Por tanto, es un dinero menor que tengo que considerar a la hora de tener en cuenta mis activos, ¿no? Cuando nos compramos un coche, en el momento en que nos compramos un coche y le damos a la llave, lo arrancamos, ya el coche ha perdido valor. ¿Por qué? No, qué locura. Fíjate, simplemente por una cuestión de necesidades del ser humano, ¿no? De comportamiento del consumidor. Cuando tú te compras un coche, aparte de que huele a pis, a pis de gato, ¿no? Qué bien huele a nuevo. Cada uno con... Hay gente que le gusta mucho ese olor y hay gente que no le gusta, ¿no? Pues hay gente que no solamente le gusta el olor a nuevo, sino que le gusta la idea de estrenar un coche nuevo, ¿no? En el momento que yo lo arranco y ya no soy yo el que lo está estrenando y tengo que acceder a ese vehículo por un kilómetro cero, ya es un coche de segunda mano. Ya es un coche que lo ha estrenado otro. Es decir, ya no cumple esa necesidad de, no sé, por decirlo de alguna forma, de autoestima o de autorrealización, de me compro un coche nuevo y lo estreno yo. No, como ya lo ha estrenado otro, ya, como está usado, pues ya no tiene ese mismo valor el vehículo. Y como hay personas que son capaces de reconocer que para ellos no tienen ese valor, incluso algunos no se comprarían un vehículo que no fuera totalmente nuevo y estrenado por ellos, claro, se reconoce esa pérdida de valor, ¿no? Fuera de este ejemplo, exagerado, para una empresa esa pérdida de valor tiene que ver con el mantenimiento de ese equipo, con el tener que realizar inversiones para que ese equipo mantenga su capacidad productiva, etcétera. Pues todo eso tiene un gasto a lo largo de un año y es un coste a lo largo de su periodo, porque no lo puedo valorar por el precio que antiguamente tenía, ¿vale? Pero no es un pago, ¿vale? La amortización no es un pago, porque no es dinero que salga físicamente de la empresa. ¿Por qué os explico esto? Porque os he puesto un ejercicio chulo, pero chulo, chulo de verdad, de esos que en la vida van a caer en selectividad, pero donde podemos repasar todos los conceptos que estamos viendo en este tema. Es decir, vamos a ver el VAN, vamos a ver la TIR y vamos a ver también la amortización. Todo metido ahí. Y encima os voy a adelantar un concepto nuevo, que es el impuesto de sociedades. Y además, dentro de ese VAN, vamos a tener en cuenta un valor residual. Es decir, es un ejemplo muy completito. Bueno, ¿qué os cuento ahí? Pues nada, que la amortización debe ser considerada como un coste de producción, o sea que tenéis en cuenta lo que os he matizado, ¿vale? Por ejemplo, si compramos una máquina de 500.000 euros y consideramos que el primer año de uso ha perdido un 7,5% de su valor, hay que considerar los 37.500 como un coste de producción, ¿vale? Para que sea recuperado vía rentas. Lo que pasa es que aquí os he puesto coste de producción, pero tengo que hilar más fino todavía, ¿vale? Este coste de producción en realidad es un gasto. Cuando luego posteriormente vayamos al tema 11 y veamos cómo se construye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, que ya prácticamente vamos a llegar, es algo que os voy a ir dejando colgado antes de Semana Santa y seguramente que durante Semana Santa os voy a adelantar material, porque esto no tiene pinta de que vayamos a volver el día 26 de marzo, no lo sé, pero no tiene pinta de que vayamos a volver. Veréis que lo que amortizamos todos los años es un gasto y lo llevamos a la cuenta de pérdidas y ganancias. Mientras que esa amortización que vamos acumulando, desde que compramos el elemento hasta que finalmente lo amortizamos, es un coste, porque es menos valor de nuestro activo, ¿vale? Por tanto, sí es un coste de producción, pero como coste de producción es un gasto. Y luego, posteriormente, cuando lo vamos acumulando, es cuando realmente adquiere el concepto de coste propiamente dicho para la empresa. Pero bueno, tranquilamente, cuando lleguemos a la construcción del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, volveré a retomar esto. Simplemente para que tengáis en cuenta la diferencia entre las dos cosas, ¿vale? Cómo se tiene consideración de gasto una cosa y cómo tiene consideración de coste la otra cosa. Cosa, fíjate, madre mía, qué cosa. Ay, es lo que hay. Cuando es tan tarde, pues cosa. Amortizar las inversiones. Bueno, la cantidad que se destina anualmente a amortizar los bienes del inmovilizado como consecuencia de su depreciación se reconoce como cuota de amortización. Esos 1.000 euros del vehículo que voy a dotar como si fuera un ahorro, ¿vale? Y yo otra vez me pongo arriba. Si os mareo mucho me lo decís. ¡Ay! Que no podéis. Bueno, me mandáis un mail.
El fondo de amortización o amortización acumulada es la suma acumulada de las cuotas de amortización anuales hasta un momento determinado. Esto es lo que os intentaba explicar con el ejemplo del vehículo. Por un lado está la amortización que dotamos todos los años, es una parte, y luego todo eso lo vamos acumulando. ¿Para qué? Para cuando llegamos al total, es como una señal que le lanzamos a nuestra empresa. Que esto que compraste hace 10 años está más que amortizado. Es decir, esto ya se ha quedado total y completamente obsoleto. Es el momento de que te plantees la compra de un equipo nuevo, ¿vale? Es una señal, por decirlo de alguna forma, es una barrera, un límite que ponemos a los activos que compramos para, en el momento que ya tenemos esa amortización debidamente cumplimentada, debidamente acumulada, pues lo que hacemos es, tío, ponte las pilas y cómprate una nueva máquina, cómprate un nuevo elemento de transporte, cómprate un nuevo camión, un toro, una carretilla elevadora, lo que sea. Simplemente porque ese material ya está más que amortizado. Y aquí tenéis el ejemplo que os he puesto de mi coche. Soy un tío muy raro para estas cosas y no es verdad, soy un tío muy raro. Y normalmente yo lo que hago, como no sé cuándo se me va a romper el coche, porque tengo malas experiencias, quizá por eso me ha vuelto raro con los años, y no sé cuándo se me va a romper el lavavajillas, la lavadora, el frigorífico o el microondas, todos los años voy dotando un fondo, voy dotando una reserva. Es dinero que voy apartando y que no me voy gastando. De forma que, si en algún momento se me rompe alguno de esos elementos que yo considero que para mí son necesarios, el coche lo considero fundamental porque es el que me acerca a donde estoy trabajando. Hay muchos institutos y muchos centros a lo largo de la Comunidad de Madrid que están conectados, ¿cómo os diría yo? Sin ser soez, ¿no? Y sin caer en una barbaridad y que vosotros me entendáis perfectamente. Están conectados como el culo. Sí, ¿sabes? Sin ir más lejos, cuando estaba trabajando en Fuenlabrada, un día me dio por ir en transporte público y yo creo que os lo he contado también en clase. Me faltó echar un calzoncillo en la mochila donde llevaba el ordenador, porque tardé 1 hora y cuarto. Cuando en coche se tardan 20 minutos. ¿Vale? Por lo tanto, para mí, como el coche es algo fundamental, todos los años, mis 1000 pavetes, los retiro, los dejo en un lado y si en algún momento se me rompe el coche o pasa cualquier historia, yo sé que tengo ahí ese fondo de reserva para poder realizarlo, ¿vale? Son esas reservas legales, estatutarias, reservas que hace la empresa porque quiere, ¿sí? No tienen ni más ni menos que su reflejo en la vida cotidiana. Es decir, la empresa lo que hace es una huchita donde dice, si pasa, pues si pasa, ahí tienes ese dinero, ¿vale? Bueno, lo dicho, ese fondo de reserva, esa amortización todos los años y por si acaso pasa algo. Y si no pasara, pues cuando llega el momento del vencimiento, acometemos la nueva inversión. Ahí tengo el toque, tengo la atención sobre ese momento, ¿vale? ¿Cómo calculamos entonces la amortización? Pues mira, la amortización simplemente la vamos a calcular como el valor de adquisición, ¿vale? Esos 12.000 euros que yo considero que cuesta mi coche, menos el valor residual. ¿El valor residual qué es? A lo mejor yo puedo considerar que al final de la vida del periodo, al final de la vida de utilización de este equipo, yo puedo decir, pues mira, en lugar de, voy a amortizarlo durante 10 años, pero yo creo que al final va a tener yo creo que 1000 euros le saco al coche, o 500, o 600, es decir, no voy a dar por perdido el vehículo. Me he gastado dinero en el vehículo, yo considero que tiene un valor, yo lo cuido, le hago el cambio de aceite todos los años, y lo llevo al taller cuando corresponde. Y encima lo llevo al concesionario. Aunque sé que me van a meter una clavada, ese dinero que me están clavando ahora, pues el día de mañana lo voy a recuperar porque yo considero que mi vehículo va a tener por lo menos un 10% de lo que me está costando hoy. Por lo cual yo considero que tiene un valor residual de 1000 euros. Por tanto, esos 10.000 euros que me ha costado el vehículo, o 12.000, menos los 1000 euros de valor residual, entre el número de años que yo considero que voy a estar utilizando, pues todos los meses todos los años, perdón, voy a tener que estar haciendo una amortización. ¿Sí? Mirad, antes de pasar a esto que tenéis aquí detrás, si por ejemplo, voy a abrir un Word, clases virtuales, viernes 20 de marzo, archivo, nuevo. Mirad, cálculo de la amortización. Hemos dicho que para calcular la amortización lo que tenemos que hacer es
la amortización, amortización es igual al valor del equipo, valor del activo. Vamos a empezar a utilizar ya conceptos que vamos a manejar hasta el final de curso, ¿vale? Valor del activo menos valor residual entre número de años. Vale. Imaginaros que compro una máquina, una cadena de montaje valorada en 60.000 euros. Por otro lado, estimo un valor residual del 5%. Porque sí. Porque además esto también lo hacíamos nosotros en control de gestión porque éramos más gitanos que los gitanos. Al final cuando una cadena de montaje estaba más amortizada, os voy a poner aquí 10 años. Esperamos, normalmente una cadena de montaje dura más. Vamos a ser más realistas. Vamos a poner que el número de años 15. Así me queda valor residual. Al final lo que decíamos o lo que determinábamos, es difícil encontrar un comprador para esa cadena de montaje, pero lo que es fácil de encontrar es un chatarrero que te quiera comprar esa cadena de montaje. ¿Por qué? Porque dentro de esa cadena de montaje hay un montón de material que es muy válido para una persona que se dedica a la chatarra, ¿vale? Entonces, por experiencia, sabíamos que el dinero o el valor que podíamos sacar por esa cadena de montaje pues oscilaba entre un 3 y un 5%, ¿sí? Lo que hemos puesto aquí, un valor residual del 5%. ¿Qué significa, por tanto, este valor residual del 5%? Pues si hacemos 60.000 euros, 60.000 por un 5%, resulta que nosotros estamos estimando que al final del valor de esa cadena de montaje, euros, ¿no? 3.000 euros. 3.000, mucho mal, ¿no? 5 por 6, 37.000 euros. Pues nada, calculamos cuál es la amortización. La amortización de este equipo será los 60.000 euros que me cuesta hoy, menos los 3.000 que espero recuperar cuando deje de utilizar esa cadena de montaje, entre los 15 años que voy a estar amortizando. Por tanto, aquí lo que me quedarán son 60.000 menos 3.000 entre 15, 3.800 euros. Todos los años mi cadena de montaje va a perder 3.800 euros en valor. ¿Sí? Y para que entendáis cómo funciona esto, mirad. Resulta que yo tengo una serie de periodos. 1, 2, 3, 4, hasta el infinito y más allá. No me lo hace. Entonces, más esto, más 1, y hasta el infinito y más allá. 14 y 15. Y aquí decimos amortización del periodo. Esto es un gasto. ¿Cuánto dinero vamos a amortizar el primer año? 3.800 euros. Lo calzamos. Y el siguiente año, 3.800 euros. ¿Y el tercer año? ¿Lo adivináis? 3.800 euros. Formato de celdas. Espera un momento. Es que yo soy, lo dicho, ya un tiempo para amortizar esto. Y esto va a ser tan pequeño. Si escucháis música de fondo, son mis hijas jugando al talento. Y sí que se escucha música de fondo. Me voy a levantar a apagar. Bueno, ya lo he apagado. Y hasta aquí. Y fijaros qué sucede. Si yo hago la suma de todo, ¿qué me va a pasar? Que me salen los 57.000 euros, ¿vale? Es decir, yo todos los meses voy dotando este gasto, voy creándome ese fondo de reserva. ¿Y dónde lo meto? En una cosa que se llama amortización acumulada. Amortización acumulada. Y esto sí es un coste. Esto sí me lo voy a llevar al balance, ¿vale? La amortización del periodo es un gasto y la amortización acumulada es un coste. ¿Y por qué es acumulada? Porque el primer año lo que ha perdido valor mi maquinaria es 3.800 euros. ¿Pero cuánto ha perdido el siguiente año?
3.800 más 3.800, ¿vale? Es decir, ha perdido 7.600. ¿Cuánto ha perdido en el siguiente año? Pues otros 3.800, 11.400. Y así hasta aquí. Fijaros, al final la amortización acumulada tiene que coincidir con el valor que yo he considerado que va a tener que perder esa maquinaria durante ese tiempo. ¿Y cuánto vale realmente mi maquinaria? Pues aquí tengo el activo, que son 57.000 euros, ¿vale? Y cada año lo voy descontando. Mi máquina vale 53.200 y si me lo llevo hasta abajo, el último año mi máquina no vale nada, ¿vale? Daros cuenta que el valor residual lo he retirado. Si no lo retiro, estas cosas a mí no me cuadran, ¿vale? Bueno, así y así, ya está. Todo perfecto y todo cuadradito. ¿Entendéis? Todos los años, todos los periodos, yo voy dotando mi gasto, es decir, es un dinero que voy retirando. Ese gasto se convierte en coste cuando lo retiro del valor del activo, pero nunca es un pago. Es decir, es un dinero que no sale físicamente de la empresa, no se lo pago a nadie. Es decir, me lo retiro de mí para mí, es un Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Se queda en mis carnes, va contra mis costillas, pero no se lo pago absolutamente a nadie. ¿Y qué hago con ese dinero? Reconocer, de alguna forma, que todos los años el utilizar ese activo tiene un coste. Y ese coste lo voy acumulando hasta que llega un momento que ese activo no vale nada. Bueno, eso sería una amortización lineal. Es lo más normal y lo más habitual que vais a encontrar en cualquier empresa, ¿vale? Yo el ejemplo aquí lo he puesto muy largo, lo he puesto a 15 años, he intentado hacerlo lo más real posible. Pero luego las empresas pueden tener otros métodos de amortización. El más normal es el lineal. Y lo más normal que os vais a encontrar vosotros y que os pregunten a vosotros es el método lineal. Pero sí que es cierto que hay determinadas empresas que lo que hacen es que calculan unas cuotas de amortización que pueden ser con dígitos crecientes o con dígitos decrecientes. Es decir, no solamente me interesa calcular una amortización lineal, os he puesto un ejemplo muy sencillo. Una empresa compra maquinaria valorada en 100.000 euros, 100.000 euros. La formulita que tenéis aquí, valor de adquisición 100.000. Y estima una vida útil de 8 años, con un valor residual de 5.000. ¿Cuál sería la cuota de amortización con un criterio lineal o de cuotas fijas? 11.875 euros al año. De forma que cuando lleguemos cuando multipliquemos esta cifra por 8 y le sumamos 5.000, me tiene que salir estos 100.000 de valor del equipo, ¿vale? Sin embargo, tenemos que hay otras empresas que lo que hacen es calcular en la amortización según viendo un criterio de cuotas crecientes o de cuotas decrecientes. ¿Por qué? Hay algunas empresas que les interesa amortizar todo al principio del periodo. Esto normalmente suele pasar con aquellas empresas donde tienen equipos que suelen quedarse obsoletos enseguida. Es decir, cuanto antes lo amorticemos mejor, porque lo mismo al año que viene o dentro de 2 años más, este equipo ya no tiene el valor que tiene hoy, ¿vale? Pues a lo mejor simplemente puede responder a que estamos comprando equipos que ya son viejos, ¿sí? Para mí son nuevos, pero estoy comprando tecnología anterior, con lo cual la probabilidad de que esa tecnología se me quede obsoleta es mucho mayor que si compro tecnología nueva, 100% nueva en el mercado, ¿vale? Y luego, por otro lado, podemos elegir una amortización con dígitos crecientes, como tenéis aquí. ¿Cuándo? Pues cuando lo que sucede es que yo estoy realizando un proyecto de inversión, los flujos netos de caja los espero obtener al final del periodo y no al principio, y digo, pues me interesa amortizar de esta forma y no de la otra, ¿vale? Simplemente por ajustar de alguna forma los beneficios esperados por parte de mi empresa. ¿Cómo calcularíamos esto? Mirad, este mismo ejemplo que tenéis aquí lo voy a desarrollar en la hoja Excel. Lo está hecho con 100.000 euros, con 8 años y con un valor residual de 5.000. Para calcular los dígitos, lo que hacemos es sacarnos pues una formulita, otra más. Pero es una formulita muy, muy sencillita. Realmente aquí lo que estamos haciendo es repartir, es hacer una regla de 3, ¿vale? Lo que vamos a mirar es cuánto representan ese total de años y cómo lo podemos repartir en función pues a unos dígitos. Vamos a ir multiplicando 1 por los dígitos, por decirlo de alguna forma. Bueno, lo calculo, lo hacemos y ya veréis que no tiene ninguna complicación. Lo vamos a coger aquí y por un lado vamos a hacer dígitos crecientes
dígitos crecientes, y aquí vamos a hacer dígitos decrecientes. Esto lo calculamos aquí, lo calculamos. Vamos a copiar el formato, más que nada porque nos queda igualito en los dos sitios. Vamos a trabajar solo y exclusivamente con 8 periodos. Y aquí vamos a calcular, o voy a poner en algún sitio, el cálculo que hacemos, ¿vale? ¿Cómo calculamos los dígitos? Cálculo de los dígitos. ¿Cuántos dígitos tiene mi proyecto? Pues los dígitos que tiene mi proyecto son 8, que son los años, multiplicado por 8 más 1, ¿vale? Que me saldría estos 72 y lo voy a dividir. Esta fórmula la tenéis aquí, ¿vale? La voy a dividir entre 2. Es decir, de alguna forma voy a calcular una media entre 2. Entre 2. Y aquí veis que me sale 32, ¿vale? Y por otro vamos a calcular la cuota en función de los dígitos. Pues cogemos estos, lo diré, cogemos los 100.000, que es lo que vale mi máquina, menos los 5.000, que es el valor residual, y repartimos entre los dígitos. Y con eso me queda una cuota en función de los dígitos de 2.638,89 euros, ¿vale? Estos son euros y estos son dígitos, unidades, por ponerle un valor a las cosas, ¿vale? Y ahora ya solamente me quedaría calcular cómo me queda esto aquí, es decir, qué amortización voy realizando. Bueno, este es fórmula y este es fórmula, bueno, pues no lo voy a quitar, aquí simplemente vamos a poner los 95.000 para que me cuadren las cosas, lo tiramos para abajo, así, aquí vamos a quitar esto. ¿Y cómo calculamos entonces la amortización? Pues en el primer periodo tengo 1. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por esto. Es decir, en el primer periodo voy a amortizar 2.638,89. ¿Sí? El resto lo voy a amortizar aquí, en los 35 dígitos restantes. Lo que pasa es que estoy haciendo un reparto, lo que os he dicho, estoy haciendo una media y luego lo voy a multiplicar por los periodos que tiene esa media. ¿Qué voy a hacer en el siguiente? Fijaros, lo vuelvo a multiplicar, ahí va, que me he equivocado. Aquí haríamos un eje 4 y lo que hago es que vuelvo a multiplicar 2.638 y lo multiplico por 2. Esto es maravilloso. Estas matemáticas son maravillosas. Al tercer año vuelvo a coger 2.138 y lo multiplico por 3. En el cuarto año lo multiplico por 4, en el 5, 5, en el 6 por 6, en el 7 por 7. Y fijaros, llegamos al último periodo, es donde tenemos la amortización más alta y al final la amortización acumulada me coincide con el valor del activo. Y en este momento, que te tienes que comprar una máquina nueva. Y voy y me la compro. Si he hecho las cosas bien y si ese dinero no lo deja en ningún sitio, voy y me la compro. Voy y lo hago. Ahí, con un par. Llega uno y dice, ¿a que no hay? Ya irnos a Valencia y cogen el coche y se va. Pues esto es igual. ¿Qué ocurre cuando la depreciación es con dígitos? A ver, un segundo. En algún momento he puesto más números de la cuenta. ¿Veis por qué es bueno que lo haga el ordenador? Pues nosotros nos equivocamos. ¿Qué sucede cuando los dígitos son decrecientes? Pues cuando los dígitos son decrecientes, tenemos que hacer justo la operación contraria, ¿vale? Aquí en la hoja Excel, en el PowerPoint, en la presentación, veis que he puesto periodo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí os lo pongo así para que veáis cómo se hace el cálculo. Simplemente aquí haríais 2.638,89 y lo multiplicaríais por 8 y os saldría esto. Y aquí lo voy a hacer al revés para que veáis que me coincide también. Es decir, la amortización acumulada, esto lo voy a copiar porque esto siempre coincide. Pero en la amortización del periodo, aquí lo tengo que ir haciendo manigua. No voy a coger este, claro que no. Voy a coger el último periodo y lo voy a multiplicar por este. Es decir, la amortización más gorda la voy a hacer ahora. ¿Qué tendría que hacer en el siguiente año? Por decirlo de alguna forma, si queréis formularlo para que quede bonito en una hoja Excel, lo que haríamos sería coger el 8, ¿vale? Lo que haríamos sería coger el 8, sí, lo voy a dejar así. No lo voy a formular, no quiero liaros, ¿vale? Cogeríamos el 8 y posteriormente aquí lo podemos tirar hacia abajo, pero veis que ahora no me coincide. Bueno, no me coincide primero por esto,
¿vale? Primero por esto, lo fijamos, F4, y lo tiramos para abajo. Y segundo, ¿por qué no me va a coincidir? Porque el dígito que estoy cogiendo, veis que este de aquí no es el correcto. Aquí cogería el 7, aquí cogería el 6. ¿Qué estoy haciendo? Por eso decía que lo podía formular si quisiera. Aquí, ¿cuál estoy cogiendo? Estoy cogiendo, por eso se hace aquí en la fórmula 8 más 1, estoy cogiendo 9 menos 1. ¿Lo veis? Aquí estoy cogiendo 9 menos 1. Aquí en lugar de G12, ¿vale? Lo que podría hacer sería coger y decir 9 menos 1, 9 menos 2, ¿lo veis? 9, por eso ponemos un 8 más 1. Sería 9 menos el periodo en el que estamos. Y me sigue pagando. En el siguiente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Veis? Pues sería 9 menos 2, sería el periodo 7. Aquí sería 9 menos 3, el periodo 6. Aquí sería 9 menos 4, el periodo 5. 9 menos 5, el periodo 4. 9 menos 4, el periodo 5, perdón. 9 menos 6 sería el periodo 3. 9 menos 7, el periodo 2. Y 9 menos 8, sería el periodo 8 y lo estamos amortizando para los periodos. Y me pasa exactamente lo mismo, solo que aquí en lugar de quedarme creciente, me queda decreciente. Lo más importante o lo más gordo lo estoy amortizando al principio. Y nada, que tendría vuestra amortización acumulada, ¿vale? Que coincide con la que tenéis en este lado. Y por otro lado, el valor del activo, que al final tiene que ser 0. Bueno, chicos, lo dicho. Esto que tenéis aquí, difícilmente os lo van a preguntar. Os lo pongo para que veáis que existen otras formas de amortizar los equipos, pero lo más normal del mundo, lo más normal es que os pregunten esto, una amortización lineal. Y esto es lo que os vais a encontrar en la actividad de aula que os he preparado, que es más bonita, muy chula. Corto aquí el vídeo y hago otro con la actividad de aula, ¿vale? Para que no se os haga muy pesado ni se os haga muy aburrido. Venga, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.